Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana por Univalle Estéreo 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle. Hola, muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Stereo. A partir de este instante, cuando son exactamente las 9:02, estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Juan Pablo Galvez, y aquí en los micrófonos Juan Manuel Triana y ese amigo y servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales, con toda la nota de la actualidad de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red de internet. Estás escuchando Ciberradio. Y esta semana, en el marco del delito electrónico, la Universidad Externado de Colombia realizó la primera de 3 tertulias con expertos internacionales y nacionales sobre el marco de tendencias, de riesgos y desafíos que las organizaciones deben enfrentar en relación con el fraude en este 2025, en todas sus modalidades, en especial con el factor tecnológico. De esta manera escuchamos recomendaciones y buenas prácticas para proteger a nuestras organizaciones, entidades e instituciones de cara a los desafíos actuales. Participaron el profesor y PhD en Derecho, Dani Julián Quintana Torres, asimismo del Instituto Brasilero de Planeación y Estrategia de Mercadeo LexisNexis Risk Solution de Brasil, el profesor Rafael Costa Abreu, y también participó como moderadora la doctora Jessica Alessandra Bernal Naranjo, también por la misma universidad. Según el doctor Dani Julián Quintana Torres, el derecho penal no resuelve todo en este momento. Debemos poner más fe a los sistemas de prevención. El contexto que nos está mostrando, estafadores digitales por todo lado, los cuales se han convertido en una amenaza dinámica que requiere soluciones adaptativas. Y Colombia es un caldo de cultivo en el momento. Tenemos un escenario ideal para las amenazas, el lanzamiento de la nueva plataforma de pagos inmediata patrocinada por el Banco de la República, además de la digitalización acelerada, y por eso tenemos hoy en día ataques de todo tipo, como los de tipo phishing, fraudes en línea, lo cual requiere acciones inmediatas. Hoy tenemos problemas ante la creación y proliferación de identidades ficticias que sirven de plataformas para la gestión de cuentas con la mira puesta en el lavado de activos. Se concluye pues que todo está sometido a ataques en el momento, lo cual ha acelerado la proliferación de estrategias que motivan el nacimiento de una cultura de la prevención en casos de fraude. De otro lado, el aumento de pagos a través de las criptomonedas, que puede salir de los países y que ha facilitado la compra de armas, drogas y terrorismo en la actualidad. Ante esto, pues, los desafíos actuales son muchos y se han multiplicado exponencialmente mediante la utilización de la inteligencia artificial, ahora último, lo cual ha llevado incluso a una verdadera automatización y enmascaramiento del delito electrónico. La utilización de herramientas como el DeepSeek, la nueva inteligencia artificial china, que ha permitido con mayor rapidez la creación de perfiles falsos para robar información privada, y con herramientas de Machine Learning, pues hoy debemos evolucionar hacia la utilización de mecanismos mucho más efectivos frente a este tipo de fraude y de delito electrónico. Pero la primera pregunta que formulamos desde esta tribuna de Ciberradio, que fue el único medio que asistió al evento por invitación especial de la Universidad precisamente Externado de Colombia, el doctor Rafael Costa Abreu, de nacionalidad brasileña. Él es ingeniero
eléctrico y electrónico y director actual de planeación y estrategia de mercado de la compañía LexisNexis Risk Solution del país vecino, sobre el tema de lavado de activos y terrorismo. Y la pregunta que le formulamos al doctor Abreu es: ¿qué factores, tanto internos como externos, están impulsando el crecimiento del fraude y los riesgos en el día de hoy? Muy interesantes de trabajar, porque lo que costumo decir es que para prevenir el fraude es muy fácil, basta cerrar la puerta, ningún defraudador entra, pero también ningún buen cliente entra, pero no hay fraude, es verdad. Entonces, ¿cuál es? Justo como comenté, y el ejemplo del profesor William es interesante, crear un correcto balance entre la seguridad y la experiencia del usuario es clave es un desafío clave en las instituciones. Implementar controles antifraude, controles de seguridad que no van a afectar la experiencia del cliente es uno de los más grandes desafíos. ¿Y qué vemos? Cada vez más con la evolución de la tecnología, cada vez más todas las tecnologías están disponibles a todos. Vemos las herramientas de inteligencia artificial que hace 10 años fuera como un rotero de una película de Hollywood y todo. Hoy está disponible a todos nosotros. Y aquellos que dominan esta tecnología pueden hacer muchas cosas para el bien o para el mal, pero se puede hacer. Y esta utilización de la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la sofisticación de los ataques de los cibercriminales, de los estafadores, de los ciberdelincuentes. Ellos pueden utilizar cada vez más herramientas avanzadas para manejar sus ataques en gran escala. Es decir, pueden manejar ataques, justo como lo que comentó doctor Julián, en gran escala. Y a personas que están expuestas, vamos a ver cada vez más sus imágenes siendo utilizadas. Tuvimos un caso en Francia hace poco más de un mes de una persona, de una señora que se enamoró por Brad Pitt. Ella estaba convencida de que Brad Pitt le enviaba mensajes porque este criminoso utilizaba herramientas de deepfake y todo para hablar con esta señora, engañándola y pidiendo dinero a ella para viajar o para alguna cosa así. Y esta señora le envió muchísimo dinero, mucha plata a este delincuente. Y así se pasa con muchos otros tipos de fraude. Tuvimos un caso también de utilización de deepfake, esto en Brasil, en que un gran minorista, que es muy famoso en Brasil, le utilizaron su imagen para crear una campaña a través de redes sociales, utilizando herramientas de deepfake, vendiendo teléfonos, smartphones, a como 500 pesos solo. Entonces creó un sitio falso, llevó los usuarios para allá y a través de un mecanismo de Pix, que es como el breve que va a lanzar en Colombia, se robó un montón de dinero de estas personas. ¿Y qué pasó? Las personas se quedaron nerviosas con este minorista, con el dueño de la red. Y entonces empezaron a reclamar en los canales oficiales del gobierno de que fue una propaganda engañosa y todo, pero no fue una fraude. Hasta que él pudo probar que no fuera una campaña real, que ello no tuvo nada con eso, su imagen ya fue destruida y todo, la reputación se dañó y todo lo más. Entonces son retos que tenemos que llevar en consideración para tratar de estos desafíos de fraude este año. Estás escuchando Ciberradio. Hoy tenemos una nueva generación de riesgos emergentes en gran proporción. Desde su experiencia, profesor Rafael Costa Abreu, ¿el fraude en los últimos meses va a aumentar o va a disminuir? Y si aumenta, ¿cuáles son las tipologías y desafíos que podríamos esperar para este 2025 que se acaba de iniciar? Va a aumentar y aumentar un ritmo muy rápido. Hay un estudio de McKinsey que
este año la fraude costará más de 10 mil millones anuales para 2025, 10 mil millones anuales de dólares. Y nuestro estudio de True Cost of Fraud en Latinoamérica ha apuntado un crecimiento de año contra año de 37% en el fraude en Latinoamérica. Es decir, tenemos un promedio de cada dólar perdido por fraude cuesta a las empresas casi 3.75, casi $4 de costo de fraude. Es decir, para cada dólar que se pierde, se debe de pagar $3.75. Esto es un costo muy alto y la tendencia es que con cada vez más fraude, cada vez más regulación, cada vez más la necesidad de implementar controles, este costo sea más y más alto a las empresas. Para contestar, regresar un poco el tiempo, hace 5 años lo que pudimos ver en todo el mundo fue una fuerte digitalización de las economías alrededor del mundo. También lo que pudimos ver fue una fuerte bancarización de todos en Latinoamérica. Después, justo saliendo de la pandemia, ¿qué pudimos ver? Muchas personas de todas las clases sociales pudieron se bancarizar, crear por primera vez una cuenta a la banca. Y esto fue uno de los principales motores del aumento del cybercrimen. La explosión de la digitalización. Más personas con acceso al sistema financiero, más personas con acceso a crédito, a herramientas de crédito y a productos financieros, más alfos en potencial a los delincuentes, a los defraudadores. Y que veo que va a impulsionar el crecimiento del fraude en Colombia y alrededor del mundo. Como comenté, la expansión de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa está revolucionando la forma en que se cometen fraudes, manipulación de identidad, la suplantación de identidad en vídeo, voz, documentos digitales para fraudes tanto financieros como corporativos, creación de contenido malicioso, correos de phishing, ataques de ingeniería social, falsificación de documentos, deepfakes para engañar a herramientas de biometría y la automatización de fraudes. Un crecimiento fuerte en fraudes de pagos digitales y criptomonedas. Pagos en tiempo real como Pix de Brasil, como el CODI mexicano, el UPI de India, el Faster Payments de Inglaterra. Los defraudadores se benefician de la rapidez de estos sistemas que dificulta la recuperación de fondos. Las fraudes con tarjetas, con billeteras digitales o el robo de credenciales con tarjetas virtuales y el lavado de dinero de activos con criptomonedas. El aumento del uso de la utilización del protocolo de Decentralized Finance para ocultar a origen de estos fondos. Veo que estos van a ser desafíos fuertes para este año. Estás escuchando Ciberradio. A su turno, el profesor Dani Julián Quintana Torres, profesor emérito de la Universidad Externada de Colombia y PhD en Derecho, sobre la situación del fraude en Colombia, esto nos dijo. El panorama no es tan positivo para nuestro país. El día de ayer, la banca sacó un estudio muy interesante que fue publicado en el diario La República, precisamente en lo que tiene que ver con el fraude y sobre todo el fraude digital. Y miren ustedes los resultados de este estudio. Nos dice que cerca del 6.9% de las transacciones digitales, es decir, cuando hacemos por el NEC, por el DaviPlata, una transacción bancaria, todas esas transacciones, dice que el 6.9% de las que hacemos en Colombia son sospechosas de fraude. Claro, cuando uno esto lo mira en el contexto año a año en nuestro país, es una cifra escandalosa en materia de reproducción del delito. Porque esta cifra, según este estudio, para el primer trimestre del año 2024
presentó un alza, miren este dato, del 43.5% en comparación al mismo periodo del año antepasado. ¿Qué significa eso? Que estamos llegando casi al 50% de transacciones digitales fraudulentas en nuestro país. Entonces volvemos al panorama inicial que tocábamos con el doctor Rafael. ¿Y qué estamos haciendo desde el punto de vista de los sistemas de prevención para mitigar el fenómeno? Ahora, si realmente estuviera sirviendo, esta cifra tendría que ir disminuyendo y no la alza como está pasando el día de hoy. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Si hay unas pérdidas, sin duda alguna, desde el punto de vista bancario y también del sector privado, precisamente por la no concepción de prevención adecuada en el fraude. Yo creo que es importante como de pronto mencionar cuáles son los puntos débiles que tenemos en este tipo de defraudaciones digitales. Y por ejemplo es la identificación de unos patrones muy complejos, sofisticados. Aquí uno de los participantes decía, cuando utilizan inteligencia artificial para suplantar personas. Claro, y lo hacen. Y lo hacen desde el punto de vista de transacción digital, porque es muy fácil emular que soy Pepito Pérez con incluso la misma huella, la misma voz, la fotografía, también con las mismas claves. Y muchas veces las entidades bancarias lamentablemente no tienen cómo poder mitigar este tipo de modalidades que son muy modernas, de la mano de la inteligencia artificial. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle. ¿Y cuáles son esas estrategias a implementar para que justamente tengamos una adecuada prevención? ¿Qué tipo de tecnologías emergentes se están considerando para mejorar los niveles de prevención actual de cara al riesgo? 25 para los próximos años. Vemos que alrededor del mundo, organizaciones están adoptando tecnologías avanzadas que permiten una detección proactiva, una respuesta en tiempo real y una protección contra las amenazas emergentes. ¿Cómo vemos estas tecnologías? Las principales tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. ¿Por qué? Porque estas tecnologías, herramientas que apliquen estas tecnologías, van a identificar patrones que no son usuales en grandes volúmenes de datos transaccionales. Justo como comentó el doctor Julián, que tuvo problema en su compra porque fuera una persona políticamente expuesta y todo, esto típicamente se queda en modelos basados en reglas. Entonces se detecta una regla, si es una persona que es políticamente expuesta, se bloquea, pero no se consideran todos los otros atributos, todas las otras informaciones, que son una gran cantidad de datos. Herramientas que se utilizan de inteligencia artificial pueden hacer este tipo de análisis, detectar anomalías en el comportamiento del usuario en tiempo real, y el mejor es que pueden aprender con el tiempo y aprender nuevas tácticas que son fraudulentas, separando los comportamientos esperados a los buenos consumidores de los malos comportamientos detectados de los defraudadores. ¿Qué más? Tecnologías de biométricos comportamentales. ¿Qué es esto? Son tecnologías que pueden analizar la manera que los usuarios interactúan con un dispositivo. Como por ejemplo, cómo yo manejo, cómo yo seguro mi smartphone. Soy zurdo, lo seguro con la mano derecha. ¿Qué dedo utilizo para interactuar con el teléfono? Utilizo dos, uno solo, pongo mucha presión, seguro más así. Entonces, un conjunto de informaciones de
interacción ser humano dispositivo se son utilizadas para identificar únicamente un dispositivo y evitar suplantaciones de identidad. Herramientas de prevención multicapas, de seguridad multicanales, para que se pueda identificar patrones a través de diferentes canales de interacción de las instituciones con los usuarios, análisis de dispositivo y riesgos de conexión, es decir, inteligencia de dispositivos que pueden analizar características del dispositivo en cual el usuario accede a un servicio y evaluar la historia de conexiones para señalar un nivel de riesgo. Así se puede identificar dispositivos que están comprometidos, que tienen algún app sospechoso instalado, bloqueo de cuentas que que fueron accedidas a través de dispositivos desconocidos o de ubicaciones anómalas, y el monitoreo de intentos masivos de acceso a través de redes de bots, por ejemplo. Veo que son herramientas de alta tecnología que se pueden implementar. Multitud de tipos de tecnologías, de soluciones en el mercado que prometen reducir la fraude, pero implementar soluciones sin una estrategia es el error más grande, que creo que fue uno de los que se pasó con la tecnología de biométricos faciales, que todos implementaron como si fuera la mejor cosa, pero sin una estrategia clara de cómo se utiliza. Para organizaciones que no han implementado, o para las instituciones que quieren revisar sus planes, creo que un enfoque robusto de prevención de fraude es tener una estrategia escalonada y priorizar las acciones que son de alto impacto. Empresas deben enfocarse, primero, identificar los riesgos clave, fortalecer mecanismos de autenticación y implementar monitoreos inteligentes de acceso y monitoreo de transacciones. Y por último, también inversionar en educación, tanto educación a los clientes como educación a los empleados. Entonces, por ejemplo, si se necesita implementar el primer paso fundamental, paso 1, evaluar cuál es la situación actual y mapear los riesgos. Es decir, cuál es el diagnóstico de riesgos, cuáles son las principales amenazas de fraude en la industria y a la institución, cuáles canales, cuáles procesos son más vulnerables, cuánto cuesta el fraude actualmente en términos de cuánto se pierde en dinero, en reputación, en fricción, en clientes afectados. Después, un mapeo de los tipos de fraudes que no son relevantes. Es decir, las fraudes son diferentes a tipos diferentes de industrias. Si hablo de la banca, de las fintechs, fraudes de identidad, de toma de cuentas, fraudes en pagos digitales. Si hablo de los minoristas de e-commerce, hay fraudes de chargeback, de suplantación de identidad, fraudes en programas de lealtad. Si hablo del sector público, como mucho comenta el profesor Julián, que tenemos fraudes en subsidios, manipulación de datos en los registros oficiales. Es decir, para cada industria, para cada tipo, hay una tipología de fraude, hay un mapeo de riesgo que es necesario. Después, fortalecer los mecanismos de autenticación y de protección de identidad. Implementar mecanismos de autenticación multifactor, sea con biométricos, sea con tokens. Análisis de comportamiento como biométricos comportamentales. Implementar después un monitoreo inteligente de fraudes en tiempo real para buscar comportamientos anómalos y bloquear transacciones sospechosas. Y por último, implementar un control de las fraudes para que se pueda aprender con lo que pasó, mejorar los procesos y crear un proceso de mejora continua a lo largo del tiempo para que siempre se esté enfrentando
enfrentando de la mejor manera las amenazas que van a surgir a todo el tiempo. Estás escuchando Ciberradio. Y finalmente, profesor Abreu, las soluciones de tecnología a utilizar para prevenir el fraude. ¿Cuáles son esas principales amenazas de riesgo de fraude y el impacto pues, de clientes afectados? Al profesor Julián Quintana nuestros agradecimientos y la pregunta final, el futuro de la prevención del fraude en Colombia y el mundo. Su postura, optimista o pesimista, ¿qué nos dice acerca de la evolución en relación con el fraude, especialmente cibernético? A ver, yo quisiera ser optimista frente al futuro de la prevención del fraude, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Sin embargo, es que la realidad nos está diciendo una cosa diferente. Miren las cifras que hablábamos anteriormente. Estamos anualmente aumentando el 50% de estafas y fraudes en los sectores. Entonces, digamos que yo no soy experto en tecnología, pero sí puedo hacer un parangón frente a cómo se puede ver la lucha contra la delincuencia versus las herramientas que tiene el Estado. Hagan de cuenta que el Estado tiene una defensa en un partido de fútbol y es la defensa de la Selección Colombia del año 1990, pero con la edad actual, es decir, todos de 60 o 50 años. Y los delincuentes tienen dos delanteros, Messi y Ronaldo. Y entonces nos van a decir, entonces eviten que metan goles. Pues uno dice, una cosa absurda, harán su mejor esfuerzo, pero no tienen la capacidad. Entonces miren que así está el panorama mundial frente a lo que ofrece el sector privado y el Estado para mitigar los fenómenos delincuenciales. ¿Y por qué estamos así? Porque no hemos concebido la evolución de las nuevas tecnologías en materias de fraude. Entonces, por ejemplo, hay unos patrones bien interesantes de esos métodos sofisticados que utilizan los delincuentes, ¿sí? Donde logran burlar en tiempo real la identificación de operaciones sospechosas en el tema bancario. Lo burlan. Entonces, ya hablando como usuario, no aquí como catedrático, uno ve entonces que le roban 5 millones en su cuenta. Y uno se pregunta, ¿y por qué el tiempo real no bloqueó la cuenta? Hicieron una transacción en otro país, si lo hicieron sin la clave, si lo hicieron repetitivamente. Y esto lo que dice es que el sistema de prevención está fallando. El gran problema es que no hay una adecuación frente a esas nuevas tecnologías delincuenciales. Eso es lo preocupante. Y cuando uno mira la forma como el delincuente usurpa las cuentas, se pregunta uno, ¿cómo tienen los ingresos no autorizados esas cuentas? Porque la inteligencia artificial les permite ingresar sin levantar sospechas de alarmas o alertas tempranas en los sistemas de prevención. ¿Y por qué eso no se está corrigiendo? Seguimos con los mismos sistemas. Y sobre todo, escapamos de hacer una evaluación crítica o una constructiva crítica frente a las deficiencias. Y así yo creo, Jessica, que es muy difícil que logremos tener buenos resultados y seguiremos con la defensa de la selección Colombia en los años 90 frente a un Messi y un Ronaldo tratando de atajarnos, y va a ser un partido que seguramente vamos a seguir perdiendo y por goleada. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana por Univalle Estéreo 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.